Ok, vamos a empezar entonces. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Salomón Portillo. Vamos a iniciar con la clase de Fisiología Bioquímica 2 que toca el día de hoy, que es regulación de la osmolaridad y del líquido extracelular y con la concentración de sodio. He querido hacer la presentación, digamos, con un poquito de... No es que sea una retroalimentación, sino que es nada más como tocar algunas generalidades para poder hacer una integración ya de todo el proceso, porque sé que mucho de lo que tal vez les voy a mostrar a continuación lo han estado viendo en las clases que se les han estado impartiendo en los días anteriores. Así que vamos a ir rapidito en ese aspecto, porque lo que nos compete en cuanto a la osmolaridad del líquido extracelular y la concentración de sodio es realmente bien corto. Entonces, el contenido, lo que vamos a ver en esta presentación, son los mecanismos de formación de la orina diluida, los mecanismos de contracorriente para la excreción de orina concentrada y el papel de la hormona antidiurética en el aclaramiento de agua libre. Sus objetivos pues están descritos en el manual y todo ha sido extraído del capítulo 29 de la Fisiología Médica de Guyton, 13ª edición. Dentro, a grosso modo, digamos, de lo que... Permítanme. Sí, si quiere, delegas. Perdón. A grosso modo, las funciones que tiene en general los riñones, o el sistema renal, más bien dicho, podríamos decirlo, como la regulación iónica del pH. Nosotros sabemos que los niveles plasmáticos, en especial sodio, el potasio, calcio, los fosfatos, los nitrógenos o la urea, digámoslo así, el bicarbonato, todos están siendo filtrados y pasan a través de este sistema, los cuales tienen que ser algunos excretados, otros son reabsorbidos con el objetivo simplemente de mantener el balance o el equilibrio. Luego la regulación de la presión arterial y el volumen plasmático, que esto se va a dar a través de la conservación o eliminación de agua en la orina. Para ya sea conservar, aumentar o disminuir el volumen circulante, aparte de que también tiene una regulación hormonal, ¿verdad? Entonces, también lo de la osmolaridad sanguínea, que es lo que vamos a ver como más exhaustivamente durante esta clase, para mantener valores constantes de más o menos 300 miliosmoles por litro para estar equiparados con lo que está en el plasma. Hay algunos textos que mencionan que puede ser entre 275, 285, hasta 305, pero ese es como el valor estándar. Tenemos también que tiene funciones de gluconeogénesis, también producción de hormonas, como les había mencionado, la eritropoyetina para la formación de glóbulos rojos maduros a través de la estimulación de las células multipluripotenciales y la excreción de desechos. Ahora, más generalidades, vamos a ir de lo macro, anatómicamente, luego se va haciendo como una mayor especificidad. Vemos aquí unas pirámides donde se puede hacer la diferenciación de la corteza y la médula, donde están ubicadas las nefronas. Aquí tenemos la estructura de la nefrona, que con su irrigación y su drenaje. Y aquí tenemos una vista como un poquito más ampliada de lo que sería el glomérulo. Aquí tenemos la parte aferente, que estaría indicada por el número 9, la parte eferente, ¿verdad? Aquí los capilares glomerulares, el espacio de Bowman, todo donde se hace el filtrado. Recuerden que todo lo que pasa por aquí se filtra, todo se filtra. Es en las diferentes porciones tubulares donde se decide finalmente si algo va a ser excretado o reabsorbido. Entonces, pero aquí en este punto todo se filtra. Entonces, para que recordemos un poquito las relaciones anatómicas o de microanatomía que hay a este nivel.
Algo que también que es importante, que creo que se los mencionaron en la clase anterior, son los mecanismos de transporte, porque a través de estos mecanismos es que se va a dar la movilización del agua y de los diferentes solutos en todo lo que sería las diferentes porciones tubulares. Recordemos que la difusión hay simple y facilitada y que esta no gasta ATP y que el transporte activo sí hay gasto de energía, ¿verdad? Ahora, esto también es importante que lo tengan muy presente, que lo tengan siempre en mente, porque esto es lo que les va a dar una base para cuando estén llevando farmacología, porque ya van a ver en una diapositiva más adelante, pero estos esquemas que están en su capítulo, si no me equivoco, en el 28, fue únicamente lo que tomé de otro capítulo para poder ejemplificar esto, es que en las diferentes porciones tubulares hay diferentes osmolaridades y así como hay diferentes osmolaridades, también son diferentes las cantidades de agua y de solutos que se están intercambiando entre el túbulo y el intersticio. Entonces, aquí, como pueden ver, es isoosmótico, quiere decir que tiene una osmolaridad similar a la del plasma, y en el túbulo proximal es donde se da un mayor porcentaje. El libro de texto menciona que es hasta un 65% de agua y de cloruro de sodio, ¿verdad? Hay otros eh, solutos que se están movilizando aquí también, pero digamos que estos son los que primordialmente están contribuyendo a la osmolaridad que se presenta en esa porción tubular. Ahora, nos vamos movilizando hacia las aves Henle. Aquí, como ustedes ven, lo que mayormente se observa que, que hay movilización es de agua, tanto en su porción fina descendente como en su porción, podría ser, porque la porción ascendente fina es pequeña en comparación con la porción gruesa ascendente, donde, si ustedes se fijan, ya la osmolaridad ha cambiado y puede estar un poco disminuida en comparación con lo del plasma, ¿verdad? Porque aquí es donde empieza a hacer efecto la hormona antidiurética, que es la que nos va a estar contribuyendo para los mecanismos de concentración o de dilución de la orina, dependiendo cuál sea la necesidad que se está dando en ese momento. Aquí tenemos el túbulo distal y el colector, que es donde hace también su mayor efecto la hormona antidiurética para el manejo de los volúmenes de agua, la osmolaridad de la orina que se está formando. Entonces, ¿para qué es importante todo esto? Para que recordemos que hay unas sustancias que únicamente sufren filtración y nunca más vuelven a ser reabsorbidas. Hay unas que tienen una reabsorción parcial, hay unas que tienen una reabsorción completa, es decir, no se expulsa nada, y hay otras que solo se filtran y se secretan. Que esas son como las vías que sufren todos los productos que son filtrados en el glomérulo y que pasan a través de por las porciones del túbulo de la nefrona. Y la importancia de eso es lo que les decía. Hay muchos medicamentos que van a ir a hacer su efecto en diferentes porciones. Entonces, esto va a depender de qué es lo que nosotros queremos cuál queremos que sea el efecto que el paciente tenga con el tratamiento que se le vamos a dar. Porque, por ejemplo, no es lo mismo cuando un paciente tiene, por ejemplo, hipertensión arterial o cuando hay edema y nosotros necesitamos evacuar líquido que puede estar ubicado en el tercer espacio. Nosotros tenemos que tener la idea de a qué punto de todo el sistema tubular queremos enfocarnos para poder obtener un manejo adecuado del paciente. Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta todas las diapositivas que les puse anteriormente, por lo menos las últimas donde estaba la descripción de cada porción de la sección tubular y qué era qué movimiento
tanto de agua como de solutos, es el que se estaba dando en esa porción, ¿verdad? Para que cuando ya estén viendo farmacología en este particular tema de los diuréticos, ustedes puedan hacer una integración de todo y puedan tener una mejor idea para poder dar un manejo adecuado al paciente. Ahora, para el metabolismo de la formación de la orina, algo que tenemos que tener importante es que en el filtrado glomerular, los poros, como pueden ver en una de las imágenes interactivas que tenemos acá, aquí solo la sangre, los eritrocitos no pueden ser filtrados, ¿verdad? Entonces aquí lo único que se filtra son agua y solutos. Aquí va la urea, la creatinina, sodio, cloro, iones hidrógeno, el bicarbonato, todo eso que va a pasar, que se va a filtrar y luego va a ir siendo reabsorbido o se va a ir siendo dejado a que continúe su trayecto por todo lo que es el sistema tubular hasta su excreción. Entonces, vamos a ver dos ejemplos con los cuales vamos a tratar de clarificar un poquito más esta situación. Vamos a tener una persona que tiene falta de agua y vamos a tener una persona que tiene exceso de agua. ¿Qué va a pasar en la persona que tiene falta de agua? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la osmolaridad. La osmolaridad va a estar aumentada, porque si no hay agua, quiere decir que los solutos están concentrados, entonces la osmolaridad aumenta. Esto va a ser detectado por los homorreceptores, que a su vez van a enviar una señal a nivel cerebral, ¿verdad? Para que esta haga una liberación de hormona antidiurética y esta hormona antidiurética genere una reabsorción de agua. Entonces, esta reabsorción de agua, ¿qué es lo que va a hacer? A nivel, como les había mencionado, del túbulo distal, del túbulo colector, tanto en su parte cortical como en su parte medular, va a haber una reabsorción de agua. No hay movimiento de solutos. Eso no varía. La hormona antidiurética, ténganlo presente, solo afecta movimiento de líquido, solo agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar como resultado? Una orina que sea concentrada o que sea hiperosmolar, ¿verdad? Pero porque va a ser poca cantidad, aunque el soluto va a estar en igual cantidad, pero como hay poca cantidad de agua, por eso se va a considerar como hiperosmolar. ¿Cuánto es la osmolaridad que puede tener en este punto? Nosotros hablamos de que pueden llegar hasta unos 1200 a 1400 miliosmoles. Si tomamos en cuenta que la osmolaridad del plasma es de 300, es hasta 4 veces la osmolaridad normal que tenemos en los tejidos o en el plasma, más bien dicho. Y la cantidad de cuánto puede ser hasta de medio litro al día únicamente, con tal de conservar porque la finalidad de todo esto es que se mantenga la osmolaridad y que se conserve el flujo circulante adecuado para mantener las funciones normales. Entonces, esto es lo que sería cuando hay ausencia de agua. Veamos ahora el caso opuesto cuando hay exceso de agua. Cuando hay exceso de agua, obviamente la osmolaridad va a estar disminuida porque si tenemos mucha agua, los solutos van a estar como diluidos a nivel plasmático. Entonces, esto de igual manera activa los homorreceptores del hipotálamo para que ya no secreten ADH y los túbulos ya no estén reabsorbiendo agua, para que eso como resultado nos dé una orina que sea diluida o hipoosmolar. Como les menciono anteriormente, aquí no es que haya variación en la cantidad de solutos, sino que lo que se está expulsando es un exceso de agua que está cambiando, que está alterando la osmolaridad del plasma y eso hace que sea hipoosmolar. ¿De cuánto estamos hablando que puede ser la osmolaridad? Hasta de 50 miliosmoles por litro. Y la cantidad puede variar hasta de 4.5 litros al día. Eso es, dependiendo también, es relativo a cuánto el paciente o la persona haya ingerido líquidos. Entonces, esquematizado de otra forma, podríamos decirlo que la restricción hídrica nos genera una
aumento de la osmolaridad plasmática y eso nos da como resultado una antidiuresis, o sea, que no se pierda líquido. Como resultado esto nos va a dar una orina que es de cantidad pequeña o disminuida en volumen, pero con una osmolaridad bien alta. ¿Cómo estaría representado eso esquemáticamente en toda la vía? No solo a nivel renal, sino que desde la estimulación a nivel de la hipófisis y el hipotálamo. Aquí vemos que con aumentos en la osmolaridad que pueden ser incluso menores a 1 miliosmol por litro, esto estimula los osmoreceptores en el hipotálamo. Pero como un plan B, o sea, el plan A es que el cuerpo, como tiene una función como de autorregulación o es como un mecanismo de compensación que él mismo está generando para superar ese problema que está detectando en ese momento, que es el aumento de la osmolaridad. Pero a su vez le genera que el individuo tenga esa sensación de sed para que haya una ingestión de agua y esto también pueda venir a sumar o a colaborar en el problema. Pero eso el organismo no espera hasta que esto suceda, sino que tiene que dar un mecanismo de compensación inmediato para que el problema se resuelva. Entonces, a la vez que el individuo va a tener esa sensación de sed, es que estos homorreceptores en el hipotálamo están secretando, están estimulando que haya secreción de la hormona antidiurética en la hipófisis anterior para que se aumente la permeabilidad del agua y pueda haber reabsorción de la misma para que el volumen de la orina disminuya y con esto logremos llegar a la finalidad que es mantener la osmolaridad del plasma equiparada o normal. Aquí tenemos el mismo esquema, pero ya digamos un poquito más específico, con la contracción de las células homorreceptoras que están en el hipotálamo anterior, en el núcleo supraóptico. Y aquí la única diferencia es que aquí en las flechas nos está especificando que es en la porción terminal del túbulo distal y en los túbulos colectores, tanto en su parte cortical como en su parte medular, es donde se está dando la reabsorción. Ahora, ¿qué sería el caso contrario? Cuando tenemos exceso de agua, tenemos una ingesta de agua excesiva que igual nos disminuye la osmolaridad del plasma. Esto nos genera que haya una diuresis acuosa que como resultado final nos va a generar un volumen de orina aumentado y una osmolaridad urinaria disminuida. Aquí tenemos el mismo esquema. Todo es totalmente opuesto, ¿verdad? Porque la formación de orina concentrada y la orina diluida es nada más mecanismos opuestos. Entonces, los osmorreceptores, igual a nivel del hipotálamo anterior, hacen que haya secreción en la hipófisis, que haya una disminución de la secreción para que se aumente la permeabilidad y entonces se disminuye la reabsorción, o sea que todo el agua que está en exceso, que nos está alterando la osmolaridad, pueda salir a través de los túbulos para que aumente el volumen de orina y el resultado siempre sea el mismo que el mecanismo anterior, solo que en este caso sería por la, la, la permeabilidad que permite que los túbulos tengan con el agua para sacarla del organismo y volver a la osmolaridad a lo normal. Entonces, lo que habíamos puesto esquematizado es lo que les pongo acá como puntos importantes. El riñón posee la capacidad de variar proporciones relativas de agua y solutos en la orina en respuesta a diversas demandas. Y esto es lo que hace que el sistema sea efectivo, porque diferentes porciones tubulares tienen diferentes funciones específicas que en conjunto hacen que todo el sistema sea completamente eficaz de poder resolver la necesidad que haya en ese momento, ya sea de concentrar o diluir la orina, ya sea por la salida únicamente y exclusiva de agua o la movilización de solutos.
La osmolaridad puede ser tan baja como les había mencionado, que puede llegar hasta 50 miliosmoles cuando está hipoosmolar o cuando hay exceso de cantidad de agua, o cuando está hiperosmolar, que puede ser hasta de 1200 a 1400, cuando lo que se necesita es conservación de esta en el organismo. Y la hormona antidiurética es la que controla ese flujo o esa concentración. Aquí esto es prácticamente lo mismo. Lo que les había mencionado anteriormente en las generalidades, para que lo sigan teniendo en cuenta, que el movimiento de todo esto es a través de transporte activo y difusión, mayormente. Ahora, el mecanismo de contracorriente para la excreción de orina concentrada, aquí lo único que va a tener en cuenta es que hay algunos solutos que se vuelven a reabsorber en las porciones distales del túbulo o incluso, eso lo vamos a ver más adelante en una diapositiva, la urea en la porción medular. Pero en la parte medular interna, ahí es donde los transportadores de urea pueden volver a absorberla para llevarla al intersticio y así poder variar un poco la osmolaridad en ese espacio para poder seguir modificando la osmolaridad según lo que el tejido esté requiriendo. Entonces, el mecanismo mediante el cual esto se da es para mantener una hiperosmolaridad, como les había mencionado, se sustenta sobre la particularidad de la disposición anatómica, y eso lo vamos a ver ya en la diapositiva siguiente, porque aquí es donde vemos cómo el flujo, tanto de la irrigación como el drenaje, se ve en contraposición con el flujo que está teniendo la orina, que está en formación a través de todo el recorrido tubular. Aquí tenemos nada más como una imagen de lo que es el glomérulo, ¿verdad? Entonces aquí hacemos una ampliación de todas las demás estructuras y vemos la sección cortical y la sección medular. Y aquí tenemos la nefrona cortical y la nefrona yuxtaglomerular. Recordemos que esta porción es un poquito más prolongada, la que llega hasta la parte medular, que aquí es donde mayormente se da el flujo para la reabsorción, para la concentración o la dilución de la orina. Entonces, acá es donde nosotros podemos observar esa particularidad y por lo cual se le dio su nombre de mecanismo contracorriente. Porque si ustedes observan el trayecto en morado del flujo de la orina que está en formación a través de todo el túbulo, tanto en su parte proximal como en el asa descendente, ascendente y posteriormente en la parte distal, el flujo va contrario a los vasos peritubulares, que son los que están rodeando la sección tubular, y hay unos vasos que son los que se le llaman vasos rectos, que son los que están como cruzándolo perpendicularmente, y es ahí donde se va a dar a lo que se le conoce el nombre de ese mecanismo contracorriente. Recordemos que todo lo que aquí se ve en blanco, en esos espacios, eso sería el intersticio, ¿verdad? Y ahí es donde están las células, a donde se va, o el espacio que comunica a las células por donde se va a dar el flujo, tanto de agua como de solutos. Acá únicamente estamos viendo cómo ese mecanismo depende de la concentración en el intersticio. Acá lo único que nosotros podemos observar es que al principio, como recuerdan en la fotografía de los cortes transversales, en el túbulo proximal había una isoosmolaridad, es decir, estaba igual a la molaridad que hay en el plasma. Entonces, por eso es que vemos que aquí es de 300. A medida el agua va saliendo, los solutos van quedando dentro de la sección tubular, por ende la osmolaridad va aumentando hasta un punto en el cual, si se recuerdan, este 1200 ya lo habíamos mencionado, es el punto donde puede llegar a ser más hiperosmolar
la concentración, y cuando va en ascenso, porque hay ingreso de agua y salida de solutos, es que la osmolaridad vuelve a bajar hasta un punto en el que llega a ser tal vez no igual a la osmolaridad que tiene el plasma, pero muy similar. Entonces, eso es lo único que nos está diciendo esta diapositiva. Aquí está detallada la misma situación, pero como de manera secuencial. Entonces, como ven, la osmolaridad aquí es igual, es isoosmolar. Cuando la bomba de transporte activo disminuye la concentración dentro del túbulo, aumenta en el intersticio, que es el espacio que está en blanco, que es ahí es donde se está dando el flujo, tanto de agua o de solutos, dependiendo de qué porción tubular sea. Y aquí, como vemos, la rama descendente alcanza equilibrio osmótico por la ósmosis del agua al exterior. Es decir, se van aumentando la osmolaridad por la salida de agua, pero cuando empieza a ascender, como lo vimos en la diapositiva anterior, aquí estamos viendo que el ingreso hace que la osmolaridad vaya cambiando hasta lograr un equilibrio en el asa ascendente. Ahora, en el paso 5 se bombea de nuevo iones al intersticio, con lo cual la osmolaridad del intersticio cambia a 500. Entonces, esto es un modelo, digamos, de una de las situaciones que nada más se puede estar dando a ese nivel. Recordemos que así como diferentes tejidos a nivel corporal, todo responde a las necesidades que se estén dando en ese momento. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo en la ejemplificación es una orina que se está produciendo con una osmolaridad hasta de 1200 a 1400. Entonces, pero recordemos que esto va a variar dependiendo tanto de la ingesta de agua como la cantidad de solutos que puedan haber a nivel tubular y en el intersticio. Este grafiquito es bastante importante porque hace una comparación entre las porciones de las diferentes porciones del túbulo y la osmolaridad que hay a lo largo de todo el trayecto, comparando con el volumen de líquido que puede haber en las diferentes situaciones con respecto al efecto que puede tener la ADH cuando está inhibida o cuando está activada. Entonces, si ustedes pueden ver en el túbulo proximal, y como les había mencionado, 65% de los solutos y de líquido, de agua es lo que se da movimiento en este punto. Por eso es que cuando en el asa descendente la hiperosmolaridad es mayor, a medida vamos ascendiendo, en el asa la osmolaridad va disminuyendo. Aquí estamos viendo también la cantidad de líquido representada en amarillo que podría variar sin efecto de la ADH y con efecto de la ADH. Aquí lo que nosotros podemos mencionar también de manera importante es que la urea es otro de las sustancias que contribuye de manera importante en la conservación de esa osmolaridad. La urea, como nosotros sabemos, son productos de desecho, de metabolismo, del nitrógeno, del amoníaco a nivel celular. Y esto realmente, bueno, cuando se acumula en sustancias, en momentos o en patologías, esto nos genera un problema, ¿verdad? Pero a nivel renal, esto sirve como para mantener, en este sistema, para mantener la osmolaridad tanto de la orina concentrada. Entonces, nosotros les puse la relación del gráfico con el cuadrito porque segundo tiempo, no tuvo oportunidades. Realmente un par de temores que ya nos tiene acostumbrados a estos festejos, pero que tampoco. les pediría por favor que mantengan su micrófono apagado.
Como les decía, este cuadrito lo puse junto con la imagen para poderles hacer una vez más énfasis en la importancia que tiene cada porción tubular en comparación con el movimiento tanto de agua como aquí ya estamos incorporando la urea y de sodio y cloro, ¿verdad? Entonces, vemos que en el túbulo proximal y en las ramas descendente y ascendente, aquí el movimiento que se da mayormente es en las primeras 2 porciones, agua. En las 3 porciones se da urea y cloruro de sodio. Pero lo que nos compete ver este día, que es el efecto de la hormona antidiurética, vemos que es únicamente al nivel del túbulo distal, del túbulo colector cortical y del túbulo colector a nivel medular. Entonces, cuando la urea se filtra, pasa en su totalidad por el túbulo contorneado proximal y esta nos da más o menos un 40 a un 50% de la osmolaridad del plasma. Cuando va pasando a nivel de la médula externa, aquí es donde nosotros vemos, esta sería el asa descendente, pero en su porción medular, pero en su parte, digamos, un poquito más exterior. Aquí es donde se da salida de agua y empieza a aumentar la concentración de solutos, porque vimos que aquí es donde aumenta se pone hiperosmolar el proceso de formación de la orina. Pero la particularidad que hay aquí en la porción que sería la parte gruesa ascendente de la asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector está remarcada un poquito con un color un poquito más intenso porque aquí lo que nos está diciendo es que hay poca permeabilidad, es decir, aquí casi no sale urea. La urea que quedó aquí en esta porción se mantiene hasta que la hormona antidiurética, dependiendo de la necesidad que haya, si hay necesidad de mantener la hiperosmolaridad del intersticio, la hormona antidiurética activa estos transportadores de urea, el A1 y el A3, y los moviliza hacia el intersticio. Y este transportador A2 es el que lo vuelve a incorporar al flujo de formación urinaria para tratar de mantener, como pueden ver, el balance de 300 en el intersticio y en el área tubular. Aquí de 500 y aquí de 550. Va a variar porque no solo es la urea la que hace que mantenga la osmolaridad, ¿verdad? Sino que el cloruro de sodio, la creatinina, los iones hidrógeno y todo lo que ya les mencionaron en las clases anteriores, que es lo que se da de movilización de solutos en este sistema. Ahora, con control hormonal y con lo que quiero que vean en esta diapositiva únicamente, que no solo es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética es una de tantas de las que hacen efecto o tienen su participación del control de la osmolaridad a nivel renal. Entonces, y como podemos ver, también hay efectos en diferentes porciones tubulares. Entonces, cada una va a llegar a ser un efecto en una porción tubular en donde ya característicamente esa porción tiene células especializadas tanto para que entre o para que salga agua o para que muevan o no hidrógeno y bicarbonato o solo para que salga sodio y cloro o para que haya excreción de potasio, diferentes tipos de acciones que van a hacer cada una de ellas en sus diferentes porciones tubulares. Pero la que nos interesa ahorita es la hormona antidiurética y recuerden, esto solo es efectos sobre el agua. Lo que podemos mencionar acerca de la hormona antidiurética es que es secretada por el lóbulo posterior de la hipófisis. Al aumentar la osmolaridad de los líquidos corporales, esta se secreta y esto aumenta la permeabilidad de los túbulos para el manejo del agua en esa porción del sistema. Si hay exceso de agua, entonces la osmolaridad del líquido extracelular disminuye su secreción y entonces disminuye la permeabilidad. La idea es conservar un equilibrio. Si necesita sacar, disminuye la hormona
para que ésta pueda salir y si necesita conservar, aumenta la secreción de esta para que el agua se retenga. Aquí únicamente lo que estamos haciendo es ejemplificando cómo es el sistema completo. Ya más adelantito vamos a cerrar con un video para que vean cómo es el sistema completo y cómo trabaja, por ejemplo, incluso, porque eso creo que se los mencionaron en la clase pasada, lo de los transportadores de agua a través de las células, las acuaporinas, la 2, la 3, la 4, todas las que hacen que ese flujo, tanto de la luz, de la luz vascular hacia y del intersticio hacia el túbulo, pueda fluir adecuadamente o viceversa. Entonces vemos que al haber estimulación de estas células osmorreceptoras, en el lóbulo de la hipófisis estimula la liberación de la ADH. Esta ADH entra al torrente sanguíneo y es transportada a los riñones donde aumenta la permeabilidad, ¿verdad? Y la mayor permeabilidad de agua en la parte distal de la nefrona aumenta la reabsorción de agua. Esto es nada más como una forma secuencial o paso a paso de lo que nosotros hemos estado viendo a lo largo de toda la charla. El papel del hormona antidiurética en el aclaramiento de agua libre es cuando hay deficiencia de agua. Esto va a aumentar la osmolaridad externa. Los homorreceptores, que son los encargados de percibir estas variaciones, aumentan la secreción de la ADH. Por ende, al aumentar a nivel del plasma, la permeabilidad del agua en los túbulos distales y los conductos colectores también aumenta la reabsorción de agua y se disminuye la excreción de la misma. ¿Qué es lo que hace que se aumente la secreción de hormona antidiurética? Aumento de la osmolaridad plasmática, disminución del volumen de sangre, disminución de la presión arterial, náuseas, hipoxia, fármacos como la morfina, la nicotina, la ciclofosfamida. ¿Y qué reduce la secreción de la ADH? Pues son todos los mecanismos contrarios. Disminución de la osmolaridad del plasma, aumento del volumen de sangre, aumento de presión arterial, fármacos como la clonidina, el haloperidol y el alcohol. Por eso es que cuando se está consumiendo alcohol activamente, se da ese mecanismo que genera que uno vaya al baño constantemente. Porque como no hay hormona antidiurética, entonces la permeabilidad del agua se da libremente y entonces uno está yendo al baño constantemente. Ahora, la sed es otro de los mecanismos por los cuales, como les había mencionado, es como el plan B que tiene el organismo para poder regular ese mantenimiento de la osmolaridad, pero no es que dependa en sí solo de él. Esto puede ser también o con la ingesta de agua o también cuando hay aumento en la concentración de sodio por el consumo que nosotros tenemos diariamente de sal a través de lo que ingerimos en la dieta. El problema es que con la simple elevación de 2000 equivalentes, dice su libro de texto, por encima de lo normal, hace que se dispare ese mecanismo de la sed para que se busque inmediatamente consumir líquido para bajar o para regular ese aumento en la concentración o ese aumento en la molaridad. Por desgracia, con la industrialización de los alimentos, la mayoría de cosas ahora tienen cantidades de sal excesivas, teniendo como el exponente máximo, digamos, la salsa de soya. Pero no solo es eso, sino que productos como por ejemplo el jamón, si ustedes tienen la curiosidad de cuando vayan al súper, agarrar la etiqueta nutricional y ver las concentraciones o la cantidad de sodio que hay en todos los alimentos, es bastante elevada. Y eso es porque se aprovecha de que el organismo no realmente tiene un control de saciedad. Es decir, el apetito por la sal no se quita aunque ya se haya cumplido o se haya suplido el requerimiento diario de en la ingesta la ingesta de los alimentos que hemos tenido durante el día. Aunque ya hayamos llegado a lo mínimo requerido, o sea, el gusto por la sal siempre está. Entonces, lo ponen en los alimentos. ¿Para qué?
se dé la predilección por algunos en específico. Entonces, pero el problema con esto es que a la larga eso es lo que viene a desencadenar problemas mayormente de hipertensión arterial. Ahora, el control de la sed va a estar regulado igual como lo que hace que la hormona antidiurética se eleve o se inhiba. Aumento de la osmolaridad, disminución del volumen de la sangre, disminución de presión arterial, aumento de la angiotensina, cuando hay sequedad de la boca. ¿Y qué es lo que hace que se reduzca esta sed? Disminución en la osmolaridad del plasma, aumento en el volumen de la sangre, aumento de la presión arterial, disminución de la angiotensina o distensión gástrica. Es decir, cuando recién acaban de comer y han comido bastante, la distensión de las arrugas gástricas genera la liberación de un estímulo que genera saciedad, y entonces en ese particular momento sí no va a haber esa necesidad de ingerir absolutamente nada. Bueno, me avisan nada más si en el videito no se escucha. What happens in your body when you start getting dehydrated? Water levels in the blood decrease, and this is detected by receptors on cells in the hypothalamus. These receptors are called osmoreceptors. In response, the cells secrete the signalling molecule antidiuretic hormone, or ADH. ADH is a hydrophilic peptide hormone. The ADH is released from the pituitary and travels in the blood to the kidneys, where urine is produced. Nephrons in the kidney filter urea, salts and other solutes out of the blood. The last part of the nephron, the collecting duct, is the final place the body can reabsorb water. ADH receptors are located on cells lining the collecting duct. ADH binding to its receptor triggers a cascade of interactions between molecules inside the cell. This process is called signal transduction. It activates vesicles containing water channels called aquaporins. These are inserted into the plasma membrane. More water can now move from the collecting duct back into the blood. Because of ADH, less water ends up in the urine and the urine becomes more concentrated. So if you are dehydrated, ADH helps you to conserve water by decreasing your urine production. Aquí únicamente es lo que quisiera que pudieran hacer para que vieran que en este caso aquí está generando, como dijo la narración del video, está generando orina concentrada. Entonces, ahí podemos inferir que hay aumento en la secreción de antidiurética para que la orina que está siendo formada, agua pase de la luz tubular hacia el intersticio y la célula para regresar al vaso capilar. Y en dado caso, si tuviéramos la situación contraria en el que hubiera mucha ingesta de agua y la osmolaridad estuviera disminuida por un aumento del volumen, el flujo sería retrógrado, es decir, iría desde la luz del vaso hacia el intersticio, a través de las células, hacia el túbulo, para luego ser excretada y mantener un equilibrio entre ambos. Eso sería entonces lo que traía para ustedes el día de ahora. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, creo que no. ¿O sí? No, claro, doctor. Ok, perfecto. Bueno, de todos modos, mañana creo que a más tardar le subiríamos la clase por si la quieren revisar junto con el texto para que la puedan ver nuevamente. ¿Ok?